Bueno, chicos, entonces nosotros habíamos quedado en la demostración del teorema de incertidumbre, ¿cierto? Demostración del teorema de incertidumbre, o más bien de la relación generalizada de incertidumbre, ¿cierto? Bueno, muy bien. La relación generalizada de incertidumbre. La relación generalizada de incertidumbre básicamente enuncia lo siguiente. Si yo tengo dos observables, A y B, entonces dados dos observables A y B, y sus correspondientes dispersiones entonces, la dispersión, recuerden que la dispersión del operador A la habíamos definido como el valor esperado de la dispersión, el operador dispersión, y esto habíamos calculado que era el valor esperado del operador al cuadrado menos el valor esperado del operador todo al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, dispersión del operador B, por ejemplo. Valor esperado del operador B al cuadrado menos valor esperado del operador B, todo al cuadrado. Entonces, dados, digamos, estos contextos, el producto de las dispersiones viene dado por el producto de las dispersiones viene dado por, entonces, dispersión del operador A, dispersión del operador B, entonces es igual a lo siguiente, ¿cierto? Entonces, o más bien igual no, mayor o igual que un cuarto, ¿cierto? Un cuarto magnitud al cuadrado del valor esperado del conmutador entre A y B, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la relación que, por ejemplo, a nosotros en el,
en el ejercicio nos piden que verifiquemos, ¿cierto? Lo que hay que saber es cómo calcular naturalmente el valor esperado del operador al cuadrado del valor esperado del operador, ¿cierto? Vamos a verificar que esto es cierto, que esa relación se cumple. Para eso vamos a tener que enunciar un par de lemas de un teorema. El primer lema. Entonces, vamos a decir acá, consideremos los siguientes lemas. El valor esperado de operadores, los valores esperados de operadores hermitianos son reales. Ese es el primer lema importante, ¿cierto? El valor esperado de un operador hermitiano ¿qué es un operador hermitiano? Recuerden, H igual a H daga. Es real. Este es el primer lema que vamos a utilizar. Listo. El segundo lema que vamos a utilizar son los valores esperados de operadores antihermitianos son imaginarios. Listo. Los valores esperados de operadores antihermitianos son imaginarios. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eh, a ver, continuamos. Un operador antihermitiano es simplemente un operador A que A daga es igual a menos A, ¿cierto? Es un operador antihermitiano. La única forma en la que eso es posible es si el operador se expresa como el número I por un operador hermitiano. Por lo tanto, sus autovalores son netamente imaginarios. Muy bien, y nos falta uno, que es la desigualdad de Schwarz, pero escritas en términos de Ketz y Braz, ¿cierto? Lema. Desigualdad de Schwarz, ¿cierto? La desigualdad de Schwarz es el bracket entre alfa y alfa por el bracket entre beta y beta. Ustedes podrán hallar la relación que tiene esto con la desigualdad de Schwarz que nosotros conocemos del arreglo lineal. Debe ser mayor o igual que la magnitud al cuadrado del bracket entre alfa y beta al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora vamos a comenzar a probar todo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definimos el ket de alfa y el ket de beta como lo siguiente. Eh, el operador, el operador incertidumbre
actuando sobre un ket cualquiera, ¿cierto? Y beta igual al operador incertidumbre de B actuando sobre un ket cualquiera ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cómo calculamos entonces esta vuelta acá, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar la desigualdad de Schwarz. Listo, aplicamos la desigualdad de Schwarz. Entonces nos queda que alfa, el bracket entre alfa y alfa, por el bracket entre beta y beta, no es otra cosa que el bracket de delta A por delta A, o sea, me queda como el bracket de delta A cuadrado, y acá me queda el bracket de delta B cuadrado, ¿cierto? Bueno, y entonces básicamente si yo aplico la desigualdad de Schwarz, esto ha de ser mayor o igual que la magnitud al cuadrado del bracket entre alfa y beta, que sería el bracket de delta A por delta B, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, de acá obtenemos nosotros nuestra primera relación con la que vamos a trabajar. Entonces queda, vamos a escribir así. El operador incertidumbre al cuadrado, su valor esperado, por el valor esperado del operador incertidumbre al cuadrado del operador B, esto ha de ser mayor o igual que la magnitud, ¿cierto? Del bracket de delta A por delta B, ¿cierto? Todo al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que elaborar un poco sobre ese término que tenemos ahí. Esto prácticamente que la demostración de la relación generalizada de incertidumbre es esta de acá, ¿cierto? Básicamente ahí uno ya ha terminado. Esto lo habíamos podido hacer ayer, pero ya estábamos como cogiditos de la tarde, porque esto es realmente expedito, pues esto es sencillo. Vamos a mirar una cosa. Nosotros sabemos que el conmutador, por ejemplo, entre dos operadores, X y Y, es igual a XY menos YX, ¿cierto? Pero también sabemos que el anticonmutador es igual a X por Y más Y por X. Voy a sumar estas dos expresiones, me da conmutador entre X y Y más el anticonmutador entre X y Y es igual a 2XY, ¿cierto? Porque esta y esta se cancelan. Bueno, muy bien. Listo. Bueno. Eh, de acá, entonces yo puedo escribir el producto de dos operadores, como esta identidad que es un medio del conmutador de estos dos operadores más un medio del anticonmutador de estos dos operadores. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a expresar este producto de estos dos operadores acá, delta A por delta B, lo vamos a expresar en términos de sus conmutadores y anticonmutadores. Entonces así, y entonces ¿cómo nos va a quedar esta vuelta? Nos queda que
delta A por delta B es igual a un medio del conmutador entre delta A y delta B más un medio del anticonmutador entre delta A y delta B. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Calculemos el conmutador entre delta A y delta B. Entonces, ¿cuánto dará el conmutador entre delta A y delta B? Simplemente tenemos que utilizar las definiciones, ¿cierto? Definición de delta A y definición de delta B. Muy bien, entonces utilizamos las definiciones. Esto sería A menos el valor esperado de A con B menos el valor esperado de B. Y esto me da el conmutador entre A y B menos el conmutador entre el valor esperado de A y B menos el conmutador entre A y el valor esperado de B más el conmutador entre A y B. Entre el valor esperado de A y el valor esperado de B. El conmutador entre dos números es cero, porque no son operadores, ¿cierto? El conmutador entre un operador y un número también es cero, ¿cierto? Conmutan. O sea que acá simplemente nos va a quedar que esto es igual al conmutador entre A y B. Listo. Ahora, lo que queremos demostrar nosotros es que el conmutador entre A y B es un operador netamente anti-hermitiano. Vamos a ver. El conmutador entre A y B es netamente anti-hermitiano. Entonces, ¿cuánto vale A daga? Esto es igual a AB menos BA daga. O sea que esto queda como B daga, A daga, y cambiamos la orientación de A y B, menos A daga, B daga. Estamos hablando de operadores hermitianos, o sea que esto sería A por B, perdón, B por A, menos A por B. Y esto no es otra cosa que menos el conmutador entre A y B, o sea que se cumple que el operador daga es menos el operador, ¿cierto? Por lo tanto, el conmutador entre A y B, o sea, este man de acá, es anti-hermitiano. Listo. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, em, a ver, ahora el conmutador, este es el conmutador, ahora vamos a ver que el anticonmutador es hermitiano, ¿cierto? Entonces tenemos que en esta relación, esto es simplemente el conmutador entre A y B y nos falta el anticonmutador.
Ahora, el anticonmutador. Entonces, el anticonmutador entre delta A y delta B entonces DAGA, esto sería el anticonmutador, o más bien, esto sería delta A por delta B más delta B por delta A, ¿cierto? DAGA, esto sería delta B DAGA por delta A DAGA más delta A DAGA por delta B DAGA. Y esto simplemente sería delta A delta B más delta B delta A. Y este es el anticonmutador entre delta A y delta B, ¿cierto? Fantástico. O sea que, por lo tanto, el anticonmutador entre delta A y delta B es hermitiano. Listo. Bueno, muy bien. Eh, Ahora vamos a utilizar esta información que acabamos de obtener, además de esta información que tenemos acá de expresar el producto de delta A por delta A, lo que necesitamos es el valor esperado de eso, ¿cierto? Entonces, el valor esperado de delta A por delta B, entonces va a ser igual al valor esperado de, o más bien un medio del valor esperado de el conmutador entre A y B, más un medio del valor esperado del anticonmutador entre delta A y delta B, ¿cierto? Bueno, muy bien, ¿no? Entonces, como el conmutador es un operador anti-hermitiano, esto es purely imaginary. Su valor esperado es puramente imaginario. Y el de un operador hermitiano es purely real, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo tengo un número acá que es puramente imaginario y un número acá que es puramente real, entonces la magnitud al cuadrado de ese número básicamente es la parte real al cuadrado, ¿cierto? O sea, un cuarto de la magnitud del bracket de el anticonmutador entre delta A y delta B más un cuarto de la magnitud al cuadrado
del conmutador entre A y B, ¿cierto? Ahora, em, si yo reemplazo esto en esta expresión original que yo tenía para la desigualdad de Schwarz, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente, que el valor esperado del operador dispersión asociado con A por el valor esperado del operador dispersión asociado con B, entonces debe ser mayor o igual que un cuarto de la magnitud de o del valor esperado del anticonmutador entre delta A y delta B, todo al cuadrado más un cuarto de la magnitud al cuadrado del valor esperado del conmutador entre A y B. Ahora, pónganme atención lo que les voy a decir. Todo lo que yo tengo acá es positivo, ¿cierto? Este término de acá es positivo. Este término de acá es positivo. Si esto de acá es mayor o igual que la suma de dos números positivos, eso va a ser también mayor o igual que cualquiera de esos dos números positivos. Me explico, por ejemplo. Supongan ustedes que 8 es mayor que 7. O sea que 8 es mayor que 3 más 4, ¿cierto? Como todo lo que hay ahí es positivo, es correcto decir que tanto 8 es mayor que 3 como 8 es mayor que 4. ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Por lo tanto, de esa relación que nosotros tenemos ahí, entonces va a ser correcto también decir que el valor esperado del operador dispersión de A y el valor esperado del operador dispersión de B es mayor o igual que un cuarto por la magnitud al cuadrado del valor esperado del conmutador entre A y B, ¿cierto? Es decir, esta es la relación generalizada de incertidumbre. Mucho más general que la incertidumbre de Heisenberg, ¿cierto? Generalized uncertainty relation. Bueno, chico, ¿alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una. Dime. No me quedó muy claro cuando hizo el conmutador de delta A y delta B. Ah, bueno. Volvamos entonces. Este de acá. Sí, señor, ese de ahí. Entonces, nosotros tenemos la definición de los operadores incertidumbre, ¿sí o no? Sí, Entonces, simplemente por la propiedad distributiva del conmutador, esto es igual al conmutador de A con, con B menos valor esperado de B, ¿cierto? Entonces ahí aplica usted una distributiva. Entonces eso sería el conmutador de A menos el conmutador entre A y el valor esperado de B, ¿cierto? Que es este de acá. Un segundo. ¿No será por esto que es que yo no puse acá el valor esperado? ¿Será por eso que este de acá? ahora sí, ya. Por eso estaba confundido. Ah, ya, eso fue culpa mía, lo siento.
Bueno, muy bien. Entonces, esta es la relación generalizada de incertidumbre. Eh, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto vale la dispersión, ¿cuánto vale la dispersión del operador Sx? Entonces, esto sería el valor esperado del operador Sx al cuadrado, ¿cierto? Menos el valor esperado del operador Sx, todo al cuadrado. Yo tengo que hacer dos cálculos ahí. Yo tengo que saber en qué estado estoy, pues, para hacer eso, ¿sí o no? Si usted no sabe en qué estado está, no lo puede hacer. Tiene que saber en qué estado va a calcular esa dispersión. Yo, por ejemplo, la podría calcular en un estado arbitrario, ¿cierto? Entonces, decir, por ejemplo, yo estoy en el estado más general posible, ¿cierto? Entonces, el ket n igual a cos teta medios up más e a la i phi seno de teta medios down, ¿cierto? Bueno, fantástico. Voy a utilizar esto y voy a calcular, por ejemplo, el valor esperado de Sx, ¿cierto? Lo que mejor nosotros podemos hacer acá es que podemos expresar Sx en la base de Sz, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, esto es el bracket entre up en dirección n, Sx y up en dirección n, ¿cierto? Entonces, esto queda como ¿quién? Esto queda acá como up coseno de teta medios más e a la menos i phi seno de teta medios down, ¿cierto? Acá por, entonces, ¿cómo quedaría esta vuelta acá? ¿Cuál es cómo represento yo a Sx? ¿Cierto? Entonces, a Sx lo represento yo como, sí, Segundo, dime. ese no es un down, el que acompaña al E a la menos i. Sí, es un down, tienes razón. Gracias, Maf. Entonces, up, down más h barra medios down up, ¿cierto? Entonces acá tengo la representación para el operador Sx. Entonces tienen que hacer después es hallar la representación para el operador Sx al cuadrado. Yo confío que ustedes van a descubrir que eso es algo trivial, ¿cierto? Entonces, por coseno de teta medios spin up más e a la i phi seno de teta medios spin down. Entonces, más e a la i phi seno de teta medios down, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo queda esta parte acá? Esto es fácil, póngame cuidado. Yo voy a actuar con este de acá sobre ambos de estos términos que tengo acá, ¿cierto? Este término no sobrevive, este término sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar por h barra medios, ¿cierto? E a la i phi seno de teta medios por up, ¿cierto? Más, si yo aplico este de acá, sobrevive solamente
con este de acá, ¿cierto? Entonces me queda más h barra medios, coseno de teta medios, por el que es down, ¿sí o no? Entonces, esto acá quedaría igual a, vamos a ver una cosa. Vamos a ver quién sobrevive acá. Este sobrevive cuando lo aplico sobre este porque queda el bracket entre up y up, ¿cierto? O sea que esto ¿cómo queda? H barra medios por E a la I phi, seno de teta medios, coseno de teta medios, up, up. Entonces, y acá aplico este sobre este, ¿cierto? Entonces, como me queda más H barra medios, E a la I phi, ¿cierto? Espérate un momentico que acá la embarramos en una cosa. Aquí le cambié de signo, así si esta vaina como está extraña. Esto tiene que ser menos porque es el bra, ¿cierto? O sea que este tiene que ser menos también. E a la menos I phi. ¿Cómo queda esto acá? Esto queda seno de teta medios, coseno de teta medios, down, down, ¿cierto? Entonces esto quedaría h barra medios, que multiplica a e a la I phi, más e a la menos I phi, seno de teta medios, coseno de teta medios, ¿cierto? Muy bien. Esto es igual a h barra medios por 2 coseno de phi, ¿cierto? Que multiplica a un medio seno de teta. Se va este 2 con este, o sea, este 2 de acá, con este 2 de acá, y esto me queda como h barra medios, coseno de phi, seno de teta. ¿Sí o no? Bueno, eh, ahora, en la relación generalizada de incertidumbre, nos están pidiendo este man al cuadrado, ¿sí o no? Nosotros ya sabemos cuánto vale ese man, no sabemos cuánto vale ese man al cuadrado. Entonces esto es h barra al cuadrado, coseno al cuadrado de phi, seno cuadrado de teta. Ese es el valor esperado del operador spin en dirección x al cuadrado. Hay que hallar el valor esperado del operador de spin sx al cuadrado. O sea, no el valor esperado todo al cuadrado, sino simplemente el valor esperado del operador al cuadrado. Hay que hallar esta vuelta de acá. Este sí es mucho más fácil. Recuerden que las matrices de Pauli al cuadrado todas dan una matriz del Pauli al cuadrado, siempre es identidad, ¿cierto? Esto va a ser muy fácil. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Básicamente esto sería como, para que no nos vayamos a fregar la vida con esto innecesariamente. Primero calculemos sx al cuadrado. Esto sería como h barra medios up, down, más h barra medios down, up, por lo mismo, ¿cierto? Por h barra medios up, down, más h barra medios down, up. Entonces vamos a ver, vamos a aplicar a este de acá. Si yo aplico este de acá, solamente sobrevive este de acá, ¿cierto? O sea que esto me queda h barra al cuadrado sobre 4, up, up. Y voy a aplicar
Si aplico este de acá, solamente sobrevive este de acá, ¿cierto? Ya, más h barra al cuadrado sobre 4, ¿sí o no? Down, down, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda como h barra al cuadrado sobre 4 factor de up, up, más down, down. Esa es una resolución de la identidad en la base de SZ. O sea que esto acá es el operador 1. O sea que esto es igual a h barra al cuadrado sobre 4 por el operador 1. ¿Sí o no? Entonces, así el valor esperado de Sx al cuadrado no es otra cosa que el valor esperado de h barra al cuadrado sobre 4 del operador 1. ¿Sí o no? Entonces, o sea que esto es h barra al cuadrado sobre 4 del operador 1, el valor esperado del operador 1, y eso siempre es uno independiente de la base, ¿cierto? Entonces, o sea que esto es h barra al cuadrado sobre 4. Entonces vamos a mirar cómo nos quedó la dispersión de Sx. Entonces, dispersión. Entonces, la dispersión de Sx, que es igual a al valor esperado del operador al cuadrado, menos el valor esperado del operador, todo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto es h barra al cuadrado sobre 4 menos h barra al cuadrado sobre 4 coseno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta. Aquí esto es h barra al cuadrado sobre 4 factor de 1 menos coseno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta. Yo creo que a los problemas que tienen ustedes de incertidumbre, este es un empujoncito bastante generoso, créanme. Ya, por ejemplo, en esos dos problemas que tienen, ya con esto los dejé casi al otro lado de la orilla. Por lo menos en términos de la mecánica cuántica, lo único que después tienen que hacer es en términos de matemáticas, que imagino pues que ustedes saben derivar, ¿sí o no? Entonces, no creo que van a tener ningún problema. Eh, a ver qué más podemos hacer como para empujarlos ahí con el taller. Vamos a hacer un cálculo importante con una matriz de Pauli, que yo creo que les va a servir. Listo. Sacamos ese ejercicio también. Regálame un segundo que ya vuelvo, no me demoro. Bueno, chicos, cuando nosotros hablamos en mecánica cuántica de momento angular, pues esa es una de las simetrías más importantes de la materia. Yo diría que la más importante porque es la que le da la estructura a la materia, ¿cierto? El momento angular le da la estructura a la materia, un metal es un metal, un semiconductor, tiene que ver con los orbitales, ¿cierto? La hibridización entre los orbitales y el momento angular da una distribución espacial a los orbitales. No tanto como, por ejemplo, eh, el, el, la parte radial del átomo, más que todo da localización y delocalización en el átomo. Entonces, trabajar con momento angular, aprender a trabajar con momento angular, si uno, por ejemplo, está interesado en trabajar en materiales, en moléculas, ¿cierto? También naturalmente en partículas, pero lo que pasa es que en materiales, física molecular, física atómica, momento angular es absolutamente esencial, pues. Eh,
Dentro de los problemas más importantes del momento angular está uno ver el momento angular como un generador de rotaciones, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener el generador de rotaciones para el momento angular. En el caso de spin un medio, ¿cierto? Entonces, para spin un medio, nosotros tenemos E a la menos I, ¿cierto? Em, segundo, chicos. Hay un poco de chapolas y de mosquitos por acá, en la finca de mi suegro, y no me están dejando dar clase. Eh, entonces, esto sería E a la menos I sigma, ¿cierto? Punto N, teta medios, ¿cierto? ¿Qué es este término que yo tengo acá? Este término es un término que va a producir rotaciones debido a esta matriz sigma que yo tengo acá. Y este es el vector unitario n alrededor del cual está rotando el sistema físico en un ángulo teta, ¿cierto? ¿De dónde viene este término? Este término viene de algo como, por ejemplo, E a la menos I sobre H barra, ¿cierto? S punto N por teta. Lo que pasa es que para S igual a un medio, ¿cómo queda esto para S igual a un medio? Eso sería menos I sobre H barra. S sería H barra medios por el vector sigma por N teta. Se va H barra con H barra y esto queda precisamente como lo que tenemos ahí. Bueno, muy bien. Entonces, eh, hacer este cálculo es muy importante porque nos permite, cuando nosotros trabajamos con el generador de rotaciones, nos permite poder desentrañar la estructura de la materia, que son varias cosas. Y de ahí viene, por ejemplo, el teorema de Wigner-Eckhart, viene, por ejemplo, el teorema de la proyección de Landé, unos teoremas que utilizan mucho en física de materiales, en física atómica, molecular, el efecto Zeeman, espectroscopía de masa, ¿cierto? Todos los tipos de espectroscopía, fotoelectrón, espectroscopía de neutrones, dispersión, sobre todo en la dispersión dependiente de momento angular. Entonces, es realmente importante. Ahora, en uno de los puntos del taller a nosotros nos piden que calculemos o que evaluemos la representación de Euler, ¿cierto? Para el operador de rotación con los ángulos de Euler. Y ustedes deben estar familiarizados con el tema de su curso de mecánica clásica, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a dar, digamos, un pasito en esa dirección y les voy a mostrar cómo se calcula este chisme, pues. Entonces, esto es E a la menos I sigma punto n teta medios. Acá esto es la suma desde m igual a 0 hasta más infinito, se haga una expansión en Taylor de 1 sobre m factorial por menos i sigma punto n teta medios a la m, ¿cierto? Vamos a ver. Se me va a quedar acá. Voy a dividir esto entre m par y m impar, o sea que esto va a ser la suma desde m igual a 0 hasta más infinito, si m es par, esto me da entonces menos i a la 2m sobre 2m factorial, acá que multiplica a sigma punto n a la 2m, ¿cierto? Por teta medios a la 2m, ¿sí o no? Más, ahora para m impar, entonces la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de menos i
a la 2m, ¿cierto? Sobre 2m más 1 factorial, perdón, esto es 2m más 1 acá, esto es sigma punto n a la 2m más 1, teta medios a la 2m más 1, ¿cierto? Bueno, muy bien. Es menos i al cuadrado es menos 1, ¿cierto? O sea que esto quedaría como suma desde m igual a 0 hasta más infinito de menos 1 a la m sobre 2m factorial sigma punto n, ¿cierto? Al cuadrado, acá, todo a la m, lo vamos a calcular así, por teta medios a la 2m, ¿cierto? Voy a sacar de acá, de este menos i a la 2m, voy a sacar un menos i para afuera. Y esto me va a quedar así, esto me va a quedar como la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de menos i a la 2m, pero ya nosotros sabemos que eso es simplemente menos 1 a la m, ¿cierto? Sobre 2m más 1 factorial. Y esto acá entonces me va a quedar como sigma punto n, que es un vector unitario, en la dirección de rotación, esto al cuadrado y todo a la m por sigma punto n, para que naturalmente quede sigma punto n a la 2m más 1, ¿cierto? Como estaba ahí. Acá teta medios a la 2m más 1, ¿cierto? Ahora, en este momento les voy a decir una cosa y entonces, por el momento, ustedes van a ser escépticos durante un par de minutos, ¿cierto? Porque yo no les he dicho esto porque vale 1. Ya les voy a decir, ¿cierto? Pero por el momento, no les pido que me crean. No me crean nada, por favor, pero simplemente quedan ahí a la expectativa de que esto sea demostrado, ¿cierto? Entonces, esto es la suma desde m igual a 0 hasta más infinito. Entonces, de menos 1 a la m sobre 2m factorial. Esto es teta sobre 2 a la 2m. Y acá me va a quedar menos i por sigma punto n. Lo puedo sacar de la sumatoria porque no depende de m. Por la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de menos 1 a la m sobre 2m más 1 factorial por teta medios a la 2m más 1, ¿cierto? Esta es la serie de Taylor para el coseno de teta medios. Y como esto es una matriz, también tiene que ser una matriz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar esto acá? Esto va a quedar como un 1. Y esta es la serie de Taylor para el seno de teta medios, ¿cierto? O sea que e a la menos i sigma punto n por teta medios, esto no es otra cosa que coseno de teta medios, ¿cierto? Por la identidad, ¿sí o no? Menos y sigma punto n por el seno de teta medios. Bueno, muy bien. Entonces, esta es una identidad fundamental, esto hay que saberlo demostrar, ¿cierto? Y así es como uno trabaja con estas matrices cuando tiene algo e a la algo tal, e a la algo tal, ¿cierto? Entonces, eh, mm, ustedes tendrían que calcular, por ejemplo, e a la menos i sigma, eh, digamos, acá tendríamos nosotros un ángulo en dirección, por ejemplo, sigma z,
¿cierto? Entonces acá, si esto es Z, o más bien si el producto, déjeme ver cuánto vale el producto punto de sigma Z por N, ¿cierto? Entonces si lo ponen acá. Y ahí tienen que tener en cuenta cuáles son los ángulos de Euler. Entonces tienen que tener en cuenta el alfa, el gamma y el beta, ¿cierto? Y con eso pueden llegar, digamos, a ese cálculo. Entonces, esta es una cosa que uno puede hacer ahora. Yo podría escribir esto de forma matricial también, ¿cierto? Esto quedaría acá como quién. Esto naturalmente es coseno de teta, ¿cierto? Menos coseno de teta más coseno de teta. 0, 0, ¿cierto? Entonces, menos, ¿cuánto es sigma punto n? Entonces, esto acá, ¿cómo va a quedar? Sigma punto n, esto es menos i. Acá queda una matriz. Queda sigma z. ¿Quién es n? Recuerden que n se puede representar. Dejemos esto acá representado así un segundo, porque si no, esto se nos vuelve una melodía, pues. Entonces, menos i sigma punto n por el seno de teta medios, ¿cierto? A ver, sigma punto n. Esto es sigma x nx más sigma y ny más sigma z nz. Y esto quedaría acá. ¿Quién es nx? Esto quedaría como sigma x por coseno de phi, seno de teta, ¿cierto? Entonces y acá quedaría como más sigma y seno de phi, seno de teta. Y acá quedaría como eh, más de sigma z, entonces quedaría esto como sigma z cos teta, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces ustedes ahí podrían hacer esto en términos de coordenadas esféricas. Típicamente, en este otro tipo de problemas, lo que se busca es dejarlas expresadas en términos de coordenadas cartesianas. Ya ustedes van a averiguar por qué. Ya que esto queda como 0, nx 0, más 0 menos iny, ¿cierto? 0, más nz, 0, 0 menos nz, ¿cierto? O sea que esto queda como nz, nx menos iny, nx más iny, menos nz. Así entonces, a la menos i sigma punto n teta medios. Esto va a quedar como lo siguiente. Entonces esto queda acá como, a ver, coseno de teta medios más nz seno de teta medios, ¿cierto? Esto queda acá coseno de teta medios menos nz seno de teta medios. Por acá tenía yo menos i afuera, ¿cierto? O sea que esto me va a quedar menos i seno de teta medios nx menos iny. Me va a quedar menos i seno de teta medios nx más iny, ¿cierto? Y esa es la representación matricial de esto. Entonces, por ejemplo, podrían también, si quieren ir más lejos, calculen el determinante de esto. Después, en el tercer corte, nosotros vamos a hablar mucho de esto, ¿cierto? Es mejor que aprendan a calcular esto de una vez porque eso se pone un poquito maluconguis. Estos cálculos no son, digamos que lo más agradable del mundo, debo de admitir. Pero son importantes para poder llegar a un observable, como por ejemplo
las reglas de transición permitidas por dipolo, por cuadrupolo, etcétera, ¿cierto? Entonces esto es menos i seno de teta medios nx menos i ny, ¿cierto? Entonces menos i seno de teta medios nx más i ny, ¿cierto? Esto sería coseno de teta medios menos nz seno de teta medios. ¿Y este determinante cuánto vale? Entonces esto vale, este producto de acá es una diferencia de cuadrado, ¿cierto, chicos? Este de acá por este acá eso es como a menos b por a más b, o sea que esto queda coseno cuadrado de teta medios menos nz cuadrado seno cuadrado de teta medios, ¿cierto? Bueno, eh, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos esta por esta menos i por menos i da i al cuadrado, o sea menos 1, ¿cierto? Sería más acá, entonces da más seno cuadrado de teta medios. Dale un segundo, ver una cosa. Esto me queda acá como nx menos iny por nx más iny, ¿cierto? A ver, menos i por menos i al cuadrado positivo, menos 1 menos da más. Pero acá me está quedando ese nz negativo. No sé qué hicimos mal ahí. Hay que corregir algo. Esto acá queda menos nz cuadrado, seno cuadrado de teta medios. Esto como queda, me queda más seno cuadrado de teta medios, nx cuadrado más ny cuadrado. Me quedó ese z cuadrado y con un símbolo negativo. Ya creo saber dónde me equivoqué. Esto es menos i. Y acá yo no multipliqué esto por menos i. Esto tendría que ser menos i acá. Ya queda más i, ¿cierto? Esto queda como menos i. Y acá este quedaría como más i. Acá también. Entonces quedaría este como menos i, este como más i. Ahora entonces te queda una diferencia de cuadrados compleja y ahí sí este de acá queda con signo positivo, ¿cierto? Entonces, ahora sí, esto quedaría coseno cuadrado de teta medios más seno cuadrado de teta medios, factor de nx cuadrado más ny cuadrado más nz cuadrado, pero es un vector unitario, o sea que esto da 1, ¿cierto? Entonces, esto da 1 y esto queda como coseno cuadrado de teta medios más seno cuadrado de teta medios. Esto da 1. Estas matrices que yo tengo acá, o sea, esta representación de una rotación en 2 dimensiones, por ejemplo, es de determinante 1, ¿sí o no? Entonces, eso es de determinante 1. Ahora, si yo, por ejemplo, cojo esta matriz que yo tengo acá y le saco la transpuesta, pónganme cuidado, le saco la transpuesta y después el complejo conjugado, da lo mismo, ¿cierto? Eso significa que esta es una matriz. ¿Qué tipo de matriz es esta? Esta es una matriz especial unimodular. Esas son un tipo de matrices muy especiales en mecánica cuántica, que son matrices que están relacionadas con un grupo, ¿cierto?
Un grupo es una clasificación de operaciones según simetría. La mecánica cuántica tiene las rotaciones en mecánica cuántica, a diferencia de la mecánica clásica, son generadas por este tipo de matrices. Esto se llama el grupo especial unimodular en dos dimensiones. Grupo especial unimodular en dos dimensiones. Profe, una preguntita. Voy un segundo. Le llamamos SU2. Cuando ustedes vean este nombre, ustedes ya saben que SU2 se refiere a un conjunto de matrices que generan rotaciones en mecánica cuántica. Nosotros vamos a hablar de eso en el tercer corte, ¿cierto? Entonces, súper importante, pero súper importante, ¿cierto? Entonces, estos son los generadores de rotaciones en mecánica cuántica, ¿cierto? Listo, Mafe, dígame. Profe, usted mencionaba que cuando nosotros le sacábamos la traspuesta conjugada, básicamente el determinante era lo mismo, ¿cierto? Sí, Entonces, digamos, para el primer punto en donde nosotros estamos trabajando, pues es exponencial y también el exponencial, pues positivo, podríamos decir que ese es el traspuesto conjugado y le hallaríamos solo el determinante a una de esas exponenciales y podríamos concluir que el determinante del otro, pues viene siendo lo mismo, ¿cierto? Pues para no hacer todo ese proceso. No sé si me voy a eh, entender. sí, o sea, si usted tiene, por ejemplo, tres determinantes, el determinante de tres matrices multiplica los tres determinantes, ¿sí me entienden? Sí, profe. Pero si, Entonces, si usted digamos, tiene- uno de esos determinantes es precisamente el traspuesto conjugado de otro de esos determinantes, solo habría necesidad de hallar uno de los determinantes. Bueno, en realidad dos de sí, los tres. pues sí, Listo, usted lo profe. tiene, o sea, usted tiene que revisar que lo que usted me está diciendo sí se cumpla de verdad, ¿sí me entiende? O sea que, que la otra exponencial sí sea la traspuesta conjugada. ¿A eso se refiere? Exactamente. Entonces, o usted, Ah, usted puede hallar, por ejemplo, la representación matricial, ¿cierto? Entonces, esto es simplemente para que ustedes aprendan. Nosotros ahora estamos aprendiendo, digamos, a utilizar en la formalidad de la mecánica cuántica, ¿cierto, Maf? Las ujú. matrices sigma, que el ket, ¿cierto? Que representar un operador en matrices. Las aplicaciones de esto vienen más adelante. Entonces, mientras tanto, lo importante, sobre todo pues para el taller, es que ustedes sepan calcular las cosas, ¿cierto? Sepan utilizar los kets, sepan utilizar los bras. Cuando ya vayamos a aplicar la mecánica cuántica, entonces ya digamos que eso es otra cosa por el momento, yo simplemente necesito saber que ustedes saben calcular. Entonces, si usted sabe calcular eso y usted ve, por ejemplo, esta matriz es el complejo conjugado de esta transpuesta y el determinante es la misma vaina, bueno, entonces hágale a eso, ¿cierto? Entonces, usted mire cómo calcule. Por el momento lo más importante es el cálculo. En algunos puntos Listo, profe. hay Gracias. física importante, sobre todo en los del operador de estado, pero eso no los tienen que hacer. Entonces, si usted, por ejemplo, lo quiere calcular así, cree que así le va a dar, hágalo así, no hay problema. Digamos que el argumento, si lo que usted me está preguntando es que si eso está bien, si eso está bien. Yo lo único que le quiero decir es que esté segura de que el cálculo está bien así. Usted mira cómo está segura, listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo creo que, digamos, lo último que nosotros podíamos hacer, el último ejercicio del día de hoy, podría ser, por ejemplo, calcular, demostrar a ver, podemos demostrar que el cálculo de la traza es invariante a la base en la que uno calcula la traza, ¿cierto? Uno la puede calcular en una base diferente y pues no va a haber ningún problema, ¿sí o no? Entonces, Pues, vamos a profe, revisar. antes que continúe, disculpe esto, cuando usted expresó el Euler en forma matricial, la llamó de una forma. ¿Cómo es que se llamaba?
Esto, Usted le dio un nombre formal. Es esa parte de ahí, sí. esto, ¿Cuál era ese nombre? grupo especial unimodular en dos dimensiones. No, no. Arriba, profe. O sea, cuando expresó el Euler en forma matricial. Eso de rojo ahí abajo. Esto acá. Esa línea de ahí, sí, profe. Usted le había dado un nombre formal. ¿Cuál era? mm, No me acuerdo. Yo creo que, o sea, esto es una matriz de rotación. Es un generador de rotaciones. ¿A eso se refiere usted, al generador de rotaciones o qué? Sí, profe, pero creo que le había dado otro nombre, pero no lo recuerdo. Mm, Pues ya yo no sé, porque esto se puede decir de varias formas. Esto es un generador de rotaciones. Esto genera rotaciones en un espacio de dos dimensiones. Y todas las rotaciones en mecánica cuántica se pueden expresar como productos tensoriales de este generador de rotaciones en dos dimensiones. O sea, si usted tiene rotaciones en más de una dimensión, en más de dos dimensiones, Daniel, usted esas rotaciones, esos operadores de rotación, los va a poder expresar en últimas como productos tensores de esto. Todavía no les he enseñado que es un producto tensor, pero un producto tensor lo que hace es que si usted multiplica dos matrices como producto tensorial, entonces la nueva matriz es una matriz de dimensión más grande que las anteriores dos. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, para usted poder generar matrices más grandes que representen rotaciones, necesita esta matriz de acá. Esta es la matriz base y se llama el grupo unimodular, especial unimodular en dos dimensiones. ¿Sí me explico? listo, vale, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver una cosa, vamos a ver la traza es la suma de los elementos de una matriz arbitraria, ¿cierto? Entonces, traza de un operador. La traza de un operador, entonces, es la suma de los elementos diagonales del operador, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, eh, acá yo tengo traza del operador X, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono la base, como la base del operador A, que es la que hemos venido trabajando, entonces esto sería como son los elementos de la diagonal, entonces yo voy a sumar estos elementos para calcular la traza, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, eh, acá, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo, por ejemplo, voy a expresar el operador X de esta forma. Con uno, el operador X y aquí otro uno. ¿Listo? Esto por el que es de A'. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ahora voy a expandir esos operadores uno en una base de otro operador, un operador B, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esto acá lo voy a llamar la suma sobre B' del ket de B' por el bra de B'. Esto es el operador X y acá entonces voy a tener la suma sobre B' del ket de B2', perdón, B2', ket de B2' y acá naturalmente va el ket de A', ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a una cosa.
acá, entonces esto me va a quedar de la siguiente forma. Voy a sacar todas esas sumas para acá. Entonces esto es la suma sobre A'. Suma sobre B' y B2', ¿cierto? Me queda el bracket entre A' y B', ¿cierto? El bracket entre B' y B2' del operador X. Y acá me queda el bracket entre B2' y A', ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto de acá es un delta de A', B', por autonormalidad. Entonces me queda la suma sobre A', la suma sobre B' y B2' de delta de A', B', ¿cierto? Por el bracket entre B' y B2' del operador X, y esto es un delta de B2' y A', ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá voy a sumar sobre, primero voy a sumar sobre B2', ¿cierto? Sumo sobre B2', y por lo tanto yo sumo sobre B2', donde esté B2', pongo A', ¿cierto? Esto me queda la suma sobre A' y B' del delta de A', B' del bracket entre B' y A' de X, porque donde había B2', tengo que colocar A', ¿cierto? Porque tienen que ser iguales. Y acá donde haya A', pongo B' si sumo sobre A'. O sea que esto queda la suma sobre B' del bracket entre B' y X de A'. Eso es un resultado de B', perdón. Eso es un resultado supremamente importante, chicos. Esto es la invarianza de la traza ante la selección de base con la que yo la voy a calcular, ¿cierto? Entonces la traza es invariante a la selección de base que yo tenga. Aquí la traza la puedo calcular ya sea en esta base, la base del operador B, ¿cierto? Es el autovector del operador B. O acá también la puedo calcular en la base del autovector del operador A. Cualquiera de las dos me sirve, ¿sí o no? Cualquiera de las dos me sirve. No va a haber problema. Bueno, muy bien. Eh, Vamos a hacer un ejercicio, un segundo. Demostremos. Nos quedan 10 minuticos para las 9. Podemos demostrar un par de cosas. Demostrar que la traza del operador X por el operador Y es igual a la traza del operador Y por el operador X. Es decir, la propiedad de ciclicidad de la traza, ¿cierto? Traza de X por Y es igual a la traza, perdón, es igual a la suma sobre A' del bracket entre A' y A' de X por Y, ¿cierto? Acá voy a agregar una resolución de la identidad para que esto me quede como la suma sobre A' del bra de A', el operador X. Acá me queda la suma sobre A2', ¿cierto? Del que es de A2' por el bra de A2' por Y por este de acá, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo tengo acá? Esta es la suma sobre A' sobre A2' del bracket entre A' y A2' del operador X por el bracket entre A2' y A' del operador Y, ¿cierto?
como estos son números, yo los puedo mover. O sea que esto como queda, me queda la suma sobre A' y sobre A2', ¿cierto? Entonces los voy a mover acá, esto queda A2', el operador Y y A', esto queda el bracket entre A', X y A2', ¿cierto? Entonces simplemente moví esos números, esos dos brackets. Y entonces puedo introducir en la suma sobre A' acá, esto es igual a la suma sobre A2', el bracket, el bra entre, o el bracket entre A2' y A2', ¿cierto? Aquí pongo operador Y, aquí pongo la suma sobre A' del que es de A', el bra de A', acá no estoy haciendo nada, simplemente estoy colocando la suma aquí adentro para que me coja este que es de A' por el bra de A', ¿cierto? Y acá entonces coloco el operador X, ¿cierto? Y esto me da la suma sobre A2' del bracket entre A2' y A2' del operador Y por el operador X. Por lo tanto, aquí en este par de líneas he demostrado la propiedad de ciclicidad de la traza. Entonces, cyclic property of the trace, ¿cierto? Traza de X por Y es igual a la traza de Y por X. Listo. Bueno, muy bien. A ver si hacemos otro ejercicio con la traza. Nos queda todavía, quedan hojitas todavía. Vamos a mirar, por ejemplo, qué pasaría si yo le saco la traza a un producto exterior, ¿cierto? Entonces, trace of an exterior product. Entonces, la traza de un producto exterior sería, por ejemplo, la traza de de B', el que es de B' por el bra de A'. Como esto es un operador, pues entonces yo le puedo sacar la traza sin ningún problema. Esto quedaría como la suma sobre A2', ¿cierto? Del bracket entre A2' y A2', ¿cierto? Del que es de B' por el bra, ¿cierto? De A'. O sea que esto me queda acá como la suma sobre A2' de el bracket entre A2' y B' por el bracket entre A' y A2'. Esto aquí es un delta de A' A2'. Y entonces esto me queda como la suma sobre A2' del delta de A' A2' del bracket entre A2' y B'. Y esto simplemente es A' igual a A2', o sea que esto queda como el bracket entre A' y B'. Entonces acá, básicamente, ¿qué es lo que yo hice? Yo demostré que el bracket de un producto exterior es igual a un bracket. Perdón, la traza de un producto exterior es igual a un bracket, ¿cierto? Esta es otra propiedad importante de la traza. Hay una tercera propiedad importante de la traza que es la traza de una transformación de semejanza, ¿cierto? Pero nosotros no hemos visto transformaciones de semejanza. A eso habría que prestarle, digamos, un interés particular porque eso tiene que ver, eso está exclusivamente relacionado con las simetrías en el teorema de Nether, que son muy importantes, ¿cierto? Entonces yo le quiero, digamos que dedicar un par de semanitas a eso. Y en el segundo corte, pues vemos simetrías, teorema de Nether. Hay varias simetrías. Y como vimos el viernes pasado, las simetrías guardan una relación muy importante con dos cosas. La primera cosa,
con el degeneramiento de los autovalores de un operador. Y el degeneramiento está asociado, y la simetría también está asociada con las leyes de conservación. Entonces hay leyes de conservación, simetría, degeneramiento, ¿cierto? Y cuando yo quiero ver la estructura de algo, tengo que romper la simetría y levantar el degeneramiento. Eso es lo que vimos hace 8 días, ¿cierto? El viernes. Para yo poder ver la estructura de la materia, por lo tanto, necesito levantar ese degeneramiento. Para yo entender cuáles son las formas en las que se puede romper la simetría en la materia, necesito conocer bien las simetrías. Y para conocer bien las simetrías, necesitamos conocer los generadores de simetría, ¿cierto? Un segundo que esto se me... bueno. Un generador de simetría. Un generador importante de simetría es el que vimos ahora, el generador de rotaciones, ¿cierto? El grupo SU2, ¿cierto? Por lo que me estaba preguntando el compañero Daniel. Este es un generador de simetría, pero hay otros generadores de simetría. Por ejemplo, el operador de evolución es un generador de simetría también. El generador de traslación en el espacio es un generador de simetría también, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder estudiar los generadores de simetría, entonces es necesario que nosotros tengamos en cuenta que los generadores de simetría eh, actúan sobre operadores como transformaciones de semejanza, ¿cierto? Entonces la transformación de semejanza simplemente es una transformación como de esta forma, donde ustedes tienen un operador unitario, U daga, por un operador, ¿cierto? Por U. Básicamente, lo que demuestra la propiedad de la traza es que la traza de este término U daga por X por U es igual a la traza de X. Es decir, que la traza es invariante ante transformaciones de simetría, ¿cierto? Entonces este es otro, sería otro ejemplo que es muy interesante de poder hacer. Lo que pasa es que todavía no hemos visto cambio de base, ¿cierto? Yo pensaba ver hoy cambio de base, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer un último ejemplo de la traza, ¿cierto? No tiene que ver con el parcial. Lo que tiene que ver con el parcial, yo creo que ya lo hice y ya hicimos varios ejemplos que les pueden ayudar a ustedes en el parcial. Eh, en mecánica estadística, sobre todo en mecánica estadística cuántica, entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que el operador de estado, ¿cierto? O si yo le saco la traza al operador de estado, a ρ, entonces esto es una propiedad importante. Nosotros hacemos esto para poder calcular cosas, ¿cierto? Entonces esto nos permite calcular cosas sobre sistemas mecánico-estadísticos, ¿cierto? Eh, Típicamente, cuando yo estoy trabajando a temperatura T, entonces a temperatura T, se llaman estados térmicos, ¿cierto? No mixtos ni puros, sino estados térmicos. A temperatura T, entonces el operador de estado lo puede expresar como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito, ¿cierto? De e a la menos beta h por el que dn por el bra de n sobre una cantidad que se llama la función de partición, ¿cierto? Ahora, en el caso particular donde este que de n sea un autovector de h, entonces h actuando sobre el que de n va a ser un autovalor de energía por el que de n, como por ejemplo en el caso del oscilador armónico que estamos por ver. Entonces acá ρ
¿Cómo quedaría en este caso? Entonces quedaría como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta en por el que dn por el bra de n, ¿cierto? Muy bien. Esto dividido z, que se llama la función de partición, que nosotros la hemos estudiado al principio del curso, ¿sí o no? Si yo le saco la traza a esto de acá, vamos a sacarle la traza a este operador de estado. Entonces, ¿cómo sería la traza de esto? Entonces, básicamente, ¿qué me quedaría? Eh, mm, la traza, digamos, voy a calcular la traza en esta base que yo tengo acá. Listo. Entonces voy a utilizar esta misma base. Entonces esto sería la sumatoria desde m igual a 0, ¿cierto? Hasta más infinito del bracket entre m y m de la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito, ¿cierto? De e a la menos beta en por el que de n por el bra de n, ¿cierto? Sobre la función de partición. Esto me queda acá como la suma desde m igual a 0 hasta más infinito, la suma desde n igual a 0 hasta más infinito, de e a la menos beta en sobre z. Acá me queda el bracket entre m y n y el bracket entre n y m. Para que esto, pónganme cuidado, para que esto sea diferente de 0, n tiene que ser igual a m, ¿cierto? O sea que cuando yo sumo sobre n, obligatoriamente n tiene que ser igual a m, ¿sí o no? O sea que esto simplemente como me queda como la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta em sobre z. Y esto, esa traza, si ustedes recuerdan, esto da igual a 1, la traza del operador de estado es igual a 1. De acá nosotros decimos que z es igual a la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta em. O sea, es una forma de calcular la función de partición, ¿cierto? Simplemente imponiendo que la traza del operador de estado sea igual a 1. Yo creo que ya hemos hecho un mundo de vaina acá, ¿cierto? Entonces, con esto debería ser más que suficiente para que ustedes, digamos, terminen lo que tengan que terminar. Si necesitan algo, vea, yo estoy calificando un mundo de vainas, ¿cierto? Se me juntaron las calificadas de mecánica clásica en la Universidad de Antioquia, mecánica cuántica en la Universidad de Antioquia, mecánica cuántica en Unipamplona, electrodinámica en Unipamplona y electromagnetismo en Unipamplona. Entonces se me juntó todo. Entonces estoy bastante ocupado, pero yo creo que si ustedes de pronto necesitan más tiempo o necesitan una ayuda, me pueden escribir al WhatsApp, escriban mañana a las 7 de la noche, miremos a ver cómo van con el parcial y entonces miramos a ver qué hacemos. Listo, chicos. Profe, una Vale, pregunta. profe. Dime, Johan, ¿El parcial esto se debe entregar mañana a qué horas? a las 8. Listo. Entonces, hoy hicimos incertidumbre, ¿cierto? Rotaciones. eh, y traza. Hoy fue un taller bien productivo, ¿sí o no?
Segundo. Por favor, encendemos las camaritas para la asistencia, chicos. Si son tan amables. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, chicos. Entonces quedo pendiente, pues. Bueno, profe, hasta luego, gracias.